Bienvenidos a la serie de podcast de formación del programa Aula para accionistas de CaixaBank. Hoy, la importancia de la solvencia en un banco. Bienvenidos a Formación Financiera Aula, la serie de podcast de formación del programa Aula para accionistas de CaixaBank, donde os mantendremos informados sobre los temas más actuales de finanzas e inversión. Soy Josep Lob, responsable del programa de formación para accionistas en CaixaBank. Comenzamos. Podcast Programa Aula. ¿Cómo podemos confiar en la fortaleza de un banco? Existen diferentes señales que nos ayudan a conocer si un banco tiene estabilidad o puede sufrir algún tipo de crisis. Uno de estos indicadores es la solvencia, la capacidad de hacer frente a sus obligaciones financieras. Para conocer más sobre este concepto y cómo aplicarlo en una entidad financiera, tenemos a Mónica Roca, directora de Solvencia en CaixaBank. Bienvenida, Mónica, a este nuevo capítulo del podcast Formación Financiera Aula. Hola, Josep. Mónica responderá las preguntas de Nuria, quien, siendo accionista de otros sectores, se está planteando entrar en el mundo de la banca. Hola, Josep. Hola, Mónica, encantada. Como ha comentado Josep, me estoy planteando ser accionista minorista de CaixaBank y me gustaría empezar por el principio. ¿Qué representa la solvencia para una entidad financiera? Pues mira, Nuria, la solvencia en una entidad financiera, junto con la liquidez y la rentabilidad, es un indicador clave para determinar la fortaleza de un banco. La solvencia mide la relación entre el volumen de capital disponible de la entidad y el riesgo que ésta asume. Entendemos como capital disponible los recursos propios de la entidad, la diferencia entre el total de activos y pasivos. Los activos, en el caso de un banco, como bien sabéis, son las operaciones de crédito que se conceden. En el lado de los pasivos tenemos los recursos de los clientes y los inversores depositados en el banco. Entiendo que estos recursos deben ser suficientes para poder absorber pérdidas, si las hay, en una entidad financiera. Exacto. Toda organización debe tener los recursos necesarios para afrontar las pérdidas que derivan de su actividad y se contemplan dos tipos de pérdidas, las que llamamos esperadas y las inesperadas. Como pérdidas esperadas, tenemos las que se espera perder. Estas se dotan contra resultados, constituyendo las previsiones contables. De este modo, estas pérdidas forman parte del coste del propio negocio. En el momento que se registran estas pérdidas, los recursos propios del banco se ven afectados y la ratio de solvencia ya lo recoge. Ya. ¿Y las inesperadas? Pues por otro lado, tenemos las pérdidas inesperadas, que son las que deben cubrirse con capital, con recursos propios. Se trata de una medida de riesgo que mide la volatilidad de estas pérdidas y tiene en cuenta la pérdida máxima que puede producirse en el horizonte de un año. Y adicionalmente, debes saber que en el caso de un banco, al tratarse de una actividad clave para la sociedad, la solvencia está estrictamente regulada y supervisada. El marco regulatorio es conocido como Basilea y establece un capital mínimo que debe tener cada una de las entidades de crédito y define unas ratios de solvencia para medirlo. ¿Y cómo se calcula esta ratio de solvencia? La ratio de solvencia se obtiene de la división entre el capital disponible, que se compone de los fondos propios contables y las otras partidas computables netas de las deducciones, dividido entre la medida de riesgo, los activos ponderados por riesgo. En el caso de la solvencia hay que encontrar el equilibrio entre un exceso de ratio, que supone una sobrecapitalización e implica una menor rentabilidad para el accionista y por lo tanto no es algo que se ha buscado, y la infracapitalización, que puede suponer incluso la quiebra de la entidad por no poder hacer frente a las pérdidas en el momento que se producen. Pues esto me interesa como futura accionista. Sí, a modo de resumen, podemos ver cómo juegan las principales magnitudes del balance de un banco en la medición de la solvencia. Así, por un lado, tenemos los activos, que se dividen en dos tipos: los que se ponderan, que son la gran mayoría, en función de su nivel de riesgo, y los que se deducen directamente del numerador. Por el otro lado, tenemos el patrimonio neto, que son los recursos propios computables de máxima calidad, y los pasivos con capacidad de absorción de pérdidas, que son computables a efectos de capital. Imagino que existe alguna regulación para la solvencia, para evitar, como decías, episodios de infracapitalización que pueden acabar con la quiebra de la entidad y pérdidas para sus clientes y accionistas, ¿no? En efecto, toda actividad bancaria está regulada por el marco Basilea, que establece tres pilares fundamentales para la gestión y el seguimiento de la solvencia de las entidades financieras. El pilar 1 es el que define las principales categorías de los recursos propios y distingue tres grandes niveles: los de primera categoría, el capital de máxima calidad, conocido como Common Equity Tier 1,
el Tier 1 y el capital total, que incluye todas las categorías de recursos propios computables. Este pilar 1 establece cómo calcular los requerimientos de capital, cómo medimos este riesgo que está asumiendo la entidad en función del perfil de riesgo. Se establecen dos metodologías, el método estándar y los modelos desarrollados internamente. Con esto obtenemos las distintas ratios de solvencia que presenta una entidad. Basilea establece unas ratios mínimas para todas las entidades. Aquí aparece el famoso 8% de ratio mínimo de capital total. ¿Y los otros pilares? El pilar 2 establece cuál debe ser la supervisión a efectos prudenciales de solvencia y es bajo este enfoque que el supervisor exige requerimientos de capital específicos adicionales para cada entidad. Y el pilar 3 vela por la transparencia y porque el mercado disponga de toda la información necesaria. Y aquí encontramos el informe de relevancia prudencial que se publica en las webs de las distintas entidades. ¿Y la regulación actual es la primera que afecta a la solvencia? Actualmente estamos con Basilea 3. Con Basilea 1 se estableció el coeficiente mínimo del 8%, que significa que como mínimo toda entidad debe disponer de un 8% de sus activos ponderados por riesgo cubiertos por el capital. Con Basilea 2 lo que se hace es introducir los modelos internos. En un primer momento no existían y todo iba por métodos estándar. Lo que permite es que las entidades desarrollen sus propios modelos, que el supervisor debe revisar y validar. Y es en 2014 y hasta la fecha, a raíz de la crisis financiera, que se modificó y dio lugar a Basilea 3, ajustando el numerador con el fin de mejorar la calidad del capital. Actualmente está en duda la fecha en la que entrará en vigor Basilea 4, pero en los próximos años se implementará esta nueva versión, con la principal novedad de que se limitará el uso de modelos internos, buscando la homogeneidad de los distintos bancos. ¿Podrías ponernos el ejemplo de CaixaBank para poder aterrizar los conceptos? Claro, hablamos de los requerimientos de capital que se exigen a una entidad financiera. Los requerimientos del pilar 1 son el 8% del capital total que hablábamos, de los cuales como mínimo un 4,5% debe cubrirse con capital de primera calidad. A estos hay que añadirle la parte correspondiente del pilar 2, que es específico para cada una de las entidades y exige el supervisor en función del nivel de riesgo. En el caso de CaixaBank son 94 puntos básicos que se corresponden a la parte proporcional del 1,67%, que es el requerimiento total por pilar 2, y con la suma de estos dos conceptos alcanzamos el nivel mínimo de obligado cumplimiento, que es un 5,44% en este caso. Mónica, ¿y qué pasaría si no llegara a ese mínimo? No cumplir con este nivel conllevaría a la aplicación de medidas intrusivas por parte del supervisor y podría llevar incluso a la resolución de la entidad si el nivel de capital estuviera por debajo de estos límites. Además, piensa que por encima de este nivel mínimo hay que sumar los requisitos adicionales que son los colchones de capital que nos exige tener el supervisor. ¿Cuáles son estos colchones? Estos se desglosan en tres tipos. El de conservación de capital, que es un 2,5% para todos los bancos de la Unión Europea. El sistémico, que depende del tamaño de la entidad. En el caso de CaixaBank, se prevé que con la integración de Bankia este colchón se establezca en un 0,5%. Hasta ahora es de un 0,25%. Y por último, tenemos el colchón anticíclico, que depende del Banco de España en nuestro caso, y se revisa trimestralmente y aplica a la operativa del país. En España, como en la mayoría de los países, actualmente se aplica un 0%, aunque en CaixaBank tenemos un requisito de colchón anticíclico de un punto básico, que deriva de las posiciones en otros países que sí tienen el colchón activado, como son Noruega o Hong Kong. La suma de todos es el requisito total exigido por el supervisor y se le conoce como MDA, máxima capacidad de distribución. Si la entidad se encuentra con unos niveles de capital por debajo de este límite, automáticamente se aplican unas restricciones a la capacidad de la entidad de distribuir capital, como sería en el caso de los dividendos, los pagos de cupones o los bonos a la dirección. Vale, ya entiendo. Y ahora voy directamente a preguntarte otra vez, ¿cuáles son las cifras de CaixaBank? Los niveles del grupo CaixaBank a marzo incorporan el impacto de la integración de Bankia y los fondos propios contables ascienden a más de 37.000 millones de euros. Adicionalmente, a estos fondos propios añadimos los otros elementos de capital que también son computables y forman parte del patrimonio neto de la entidad. Estos son negativos en gran parte por la evolución de los mercados, ya que estamos añadiendo los ajustes de valoración que provienen de las carteras de renta fija y renta variable que están valoradas a mercado.
Actualmente, a raíz de la pandemia, la evolución de los mercados ha sido negativa y, por lo tanto, esta valoración a mercado lo que genera son unas minusvalías latentes. Últimamente, también tenemos el efecto del dividendo. Aunque aún no se haya pagado, a efectos de solvencia debemos descontarlo. Igual que incluimos el resultado que la entidad genera dentro de los fondos propios. Este resultado no podemos incluirlo al 100%, porque sabemos que parte de este lo vamos a distribuir mediante dividendos. En total, son 1.100 millones en negativo. Para llegar al total del CET1, falta descontar los activos que se deducen. Estos activos, que ascienden a más de 6.500 millones de euros, corresponden en gran medida a dos tipologías: a los activos intangibles, los fondos de comercio, generados en las distintas operaciones de combinación de negocios. A estos activos, a efectos de solvencia, no se les da valor y se exige deducirlos. Y a los activos fiscales diferidos, que son los créditos que tenemos con Hacienda, que dependen de la rentabilidad futura de la entidad y, por tanto, no está asegurada su recuperación. A efectos de solvencia, el supervisor nos exige cubrirlos totalmente con fondos propios y, por tanto, descontarlos. Para alcanzar el total de Tier 1, falta añadir los instrumentos adicionales de Tier 1, más de 4.200 millones de euros. Estos son instrumentos híbridos, perpetuos, con cupón discrecional y capacidad de absorción de pérdidas si hay deterioro de CET1. Finalmente, se incluyen los instrumentos de Tier 2, unos 5.800 millones de euros. En resumen, el capital total de CaixaBank ahora mismo se sitúa en 39.542 millones de euros. Mónica, me he estado informando y leyendo sobre un concepto en que me gustaría que profundizaras un poco. ¿Cómo se calculan los APRs? Los activos ponderados por riesgo, o APRs, como hemos comentado, son los que forman la base de las ratios de solvencia. Se pueden dividir en 4 grandes bloques: riesgo de crédito, renta variable, operacional y mercado. A la hora de calcular los APRs existen 2 enfoques distintos: el estándar y los modelos internos. En el caso del estándar, las ponderaciones vienen definidas por el supervisor y son iguales para todos los bancos. Una operación de la misma tipología consume el mismo nivel de capital y, por lo tanto, aplicar este enfoque no permite distinguir entre distintos grados de riesgo. En el caso de un préstamo a una empresa, por ejemplo, consume igual un préstamo a Telefónica que uno a cualquier sociedad anónima. Por el otro lado, tenemos el uso de modelos internos, lo que permite a la entidad afinar el cálculo y que las exigencias de capital puedan adaptarse mucho más al nivel de riesgo que realmente está asumiendo. Se basa en la experiencia histórica de la entidad y permite discriminar mucho mejor el perfil de riesgo de cada operación o cliente. Evidentemente, el uso de modelos internos implica mayor complejidad y una necesidad adicional de información. Ya, claro. Y para acabar, Mónica, ¿cuál es el volumen de requerimientos de capital del grupo CaixaBank? El total de volumen de activos ponderados por riesgo son 208.585 millones de euros y la gran mayoría corresponden a riesgo de crédito y renta variable. La suma de los dos supone el 90% del total de APRs. CaixaBank, como la gran mayoría de bancos avanzados, disponen de modelos internos aprobados por el supervisor para el cálculo de la gran parte de los requerimientos de capital por riesgo de crédito. Si ponemos en relación el capital disponible de CaixaBank con los APRs que tiene, obtenemos las principales ratios de solvencia. En marzo, el CET1, el de máxima calidad, asciende al 14,13%, lo que supone una distancia hasta el MDA, el MDA, de 11.800 millones. Esto es la diferencia entre el 14,13% que dispone el banco hasta el mínimo que le exige el supervisor, que es el 8,45%. Esta diferencia multiplicada por los APRs, que son la base, salen los 11.800 millones. Esta gran holgura en el capital apoya y demuestra la fortaleza financiera de CaixaBank. Bueno, aunque son muchos números a tener en cuenta, me queda claro para tomar la decisión de ser una nueva accionista minorista de CaixaBank. Muchísimas gracias, Mónica. He aclarado muchas dudas que me habían surgido. Tus explicaciones han sido de gran ayuda para mí. Me alegro, Nuria, de haberte ayudado a despejar incógnitas. Y gracias, Josep, por invitarme. Espero haber aclarado también las dudas de los oyentes. Seguro que sí, Mónica. Y muchas gracias por acercarnos a todos el significado de solvencia en una entidad financiera. Quizás un concepto un poco complejo, pero que hemos puesto nuestro grano de arena para hacerlo más comprensible. Y repetimos una vez más, gracias a nuestra audiencia por seguirnos.
En el próximo capítulo, último de esta primera temporada de Formación Financiera Aula, hablaremos de otro concepto importante en el mundo de la banca, la liquidez. Y tendremos a Àlex Valencia, director de análisis y seguimiento de balance de CaixaBank, para resolver todas las cuestiones. Recordad que podéis seguirnos a través de las principales plataformas, como Spotify, iVoox o Google Podcast. Un saludo y gracias por la confianza. En CaixaBank no nos hacemos responsables de la opinión de los expertos y colaboradores, ni nos identificamos necesariamente con sus opiniones proporcionadas en estos podcasts.